Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a estudiar el penúltimo tema de nuestra serie, la correcta doctrina cristiana. Y la enseñanza de hoy, hermanos, es muy profunda y muy difícil. Por eso les pido su máxima concentración y atención. Hoy día hablaremos de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Entonces, hermanos, muchas herejías surgen por la ignorancia que las personas tienen sobre Jesús. Gloria a Dios. No, pero yo sé que Jesús murió en esa cruz. Bueno, eso es lo básico. Aleluya. Pero, ¿cuántos realmente conocen a Jesús? Escuchen. Conocer a Jesús, saber quién es Jesús, hermanos, marca la diferencia entre lo que es sana doctrina y lo que no es sana doctrina. Conocer a Jesús es saber qué vino a hacer Jesús a este mundo. ¿Alguno de ustedes sabe? Gloria a Dios. Hermanos, Jesús es el centro de la historia de la Biblia. Por eso, hermanos, esta enseñanza es fundamental para determinar si una iglesia es de sana doctrina o no es de sana doctrina. Gloria a Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hace Cristo? Hermanos, y esta enseñanza se conoce como cristología. Hermanos, esto no te van a enseñar fácilmente en una iglesia. Generalmente te van a mandar a un instituto bíblico o a una universidad bíblica y te van a cobrar dinero. Pero eso no debería de ser así. Porque los pastores somos los encargados de que las ovejas conozcan a Cristo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hermanos, esta enseñanza es ortodoxia fundamental. Tenemos que saber cuál es el papel de Cristo. Porque de ahí surgen todas las falsas herejías, todas las doctrinas heréticas, falsas creencias. De ahí surgen los falsos cristos. Hasta hay mujeres que se proclaman que son Cristo. Hay mucha gente que creen que son el Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Y por eso es necesario, hermanos, que todos los cristianos conozcamos a Cristo. Hoy día vamos a estudiar la naturaleza de Cristo. Y vamos a ver el concepto de la unión hipostática. Hermanos, les tengo que anticipar, no es fácil este tema. Por eso quiero que estén atentos. Pídanle al Espíritu Santo que les revele la segunda persona de la Trinidad. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Qué es la unión hipostática? Hermanos, este término se usa para describir a Jesús como el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que el Hijo de Dios tomó una forma humana, pero al mismo tiempo permaneció siendo Dios. Hermanos, la palabra hipóstasis, de donde viene el concepto de unión hipostática, es el término para describir cómo Dios Hijo se hizo hombre, se hizo un ser humano, pero al mismo tiempo permaneció como Dios. Es decir, Jesucristo es Dios y Jesucristo se hizo hombre para salvar a toda la humanidad. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí está fácil? Vamos a comenzar con lo fácil. Entonces, esto es fundamental. Es algo que hemos creído los cristianos a través de la historia. Y no podemos creer algo diferente. ¿Por qué? Porque si creemos algo diferente, entonces estamos creyendo una herejía. Así de claro. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de la unión hipostática, hermanos, no estamos hablando de una mezcla de las naturalezas que tiene Jesús, de las dos naturalezas que tiene Jesús, para así crear una sola naturaleza. No.
Son dos naturalezas separadas y diferentes en una sola persona llamada Jesucristo. Jesucristo es el único ser que tiene dos naturalezas. ¿Están entendiendo? Tampoco, gloria a Dios, aleluya, es un superhombre que adquirió una naturaleza divina hasta que se convirtió en el superhombre Jesucristo. No, 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 no. Hermanos, son dos naturalezas separadas y diferentes. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Jesús tampoco es un semidios. Y muchos confunden el concepto de Cristo como Dios con los conceptos paganos de las religiones paganas, donde se ven a los hijos de los supuestos dioses como semidioses. Un ejemplo, Hércules es un semidios. Heracles de la cultura griega era un semidios. Es decir, eran mitad Dios y mitad hombre. Y podían hacer cosas grandes por la mitad de su naturaleza divina. Pero Jesús no es así. Por favor. No es un medio Dios. Jesús es 100% Dios, pero al mismo tiempo Jesús es 100% hombre. Y de esto se trata, hermanos, la unión hipostática. De la unión humana y la unión divina en una sola persona. Por eso la Biblia habla de un solo Jesús. Pero muchas herejías quieren hacernos creer que son dos Jesuses. El Jesús humano y el Jesús divino. Pero eso no existe en la Biblia. Jesús es uno solo, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, para tener esto claro, escúchenme bien, en el concilio de Calcedonia hablaron de los 4 negativos. Pastor, ¿qué son los 4 negativos? Hermanos, los 4 negativos significa, gloria a Dios, que este concepto de la unión hipostática no se puede explicar de una forma positiva. Es decir, no hay afirmaciones que nos puedan explicar la naturaleza hipostática. No podemos definir qué es, pero sí podemos definir qué no es. O sea, aunque es entendible la unión hipostática, dos naturalezas en una sola persona, pero no podemos entenderlo plenamente, no podemos definirlo plenamente. Y como no se puede definir de manera positiva, entonces se define lo que no es para poder entender mejor. Por eso se denomina los 4 negativos y son los siguientes. El primero, sin confusión. Es decir, no se puede mezclar la naturaleza humana y la naturaleza divina. Son dos distintas. Son dos naturalezas diferentes. Aunque estén en una sola persona, que es Jesucristo. Número 2, sin cambio. Es decir, Jesús es el mismo. Es decir, no es que a veces se hace Dios y a veces sea hombre. Y cambia de lo divino, gloria a Dios, a lo humano. No, no, no. Gloria a Dios. Es difícil de entender esto, ¿sí o no? Por eso se los dije que de manera positiva no se puede entender plenamente. Número 3, sin división. No se puede separar la naturaleza humana de la naturaleza divina. Siempre están unidas. Es decir, Cristo es Dios desde el mismo momento en que fue encarnado, gloria a Dios, por el Espíritu Santo en el vientre de María. No hay división en su naturaleza. O mejor dicho, no hay división entre sus naturalezas. Número 4, sin separación. Parece lo mismo que sin división, pero no es lo mismo. Sin separación significa que siempre será así. Por toda la eternidad. Ya Cristo nunca dejará de ser hombre, siempre, siempre será hombre.
Pero sin división significa que no podemos dividir a Jesús. Es 100% Dios y 100% hombre, desde el momento de la encarnación. Es decir, hubo un tiempo en que Jesús era solo Dios, antes de la encarnación. No era humano. Pero en la encarnación tomó la naturaleza humana. Y desde ahí Jesús tiene dos naturalezas. Gloria a Dios. A partir de ese momento Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, pastor, ¿y después de que resucitó Jesús, solo se quedó como 100% Dios? No. Escúchenme bien. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y es Dios y es hombre. Sigue siendo hombre. Él resucitó en carne. Subió al cielo en carne. Y se sentó a la diestra del Padre en carne. Jesús sigue siendo hombre. Y siempre será hombre. Por eso la Biblia dice que Él es la primicia. Gloria a Dios, aleluya, de la salvación. Él está en un cuerpo glorificado, obviamente, diferente a esta carne humana que nosotros tenemos. Pero, gloria a Dios, aleluya, este cuerpo glorificado viene de esta carne. Esta carne, hermanos, es la semilla. El cuerpo glorificado surge de esta semilla. Es parecida a esta carne, pero con características distintas que le permiten ser absolutamente libre del pecado. Y esto le permite estar en la presencia del Padre y estar allá en el reino de los cielos. Cosa que esta carne caída y pecaminosa no puede hacer. ¿Por qué? Por su naturaleza. ¿Están entendiendo? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él volverá en carne. Él no va a volver como un espíritu. Él va a volver como un hombre, con poder, gloria y autoridad. Entonces, estos cuatro negativos nos hacen saber que no es la unión hipostática. Hermanos, nos permite conocer mejor la naturaleza de Jesús. Sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. ¿Se acuerdan que estudiamos ya en la Trinidad que la Biblia dice que Jesús es Dios? Juan, capítulo 8, versículo 58. Vamos a entrar de lleno al tema. Juan, capítulo 8, versículo 58. Miren lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál es el contexto? Gloria a Dios. Los enemigos de Jesús estaban atacando al maestro. Nosotros somos hijos del padre Abraham, de nuestro padre Abraham. ¿Y qué les dijo Jesús? No, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué está hablando eso? De que en la eternidad pasada, Jesús siempre existió. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Si no entiendes lo que te estoy diciendo, entonces puedes ver nuestras anteriores enseñanzas de la Trinidad. Ahí lo vas a entender mejor. Entonces, por la Biblia podemos ver que Jesús es Dios. Ya lo estudiamos, solamente es una repasadita para entrar al estudio de las dos naturalezas de Jesús. Juan, capítulo 10, versículo 30. Miren lo que dice. Yo y el Padre, uno somos. Gloria a Dios. ¿Qué está hablando? De que Jesús y el Padre son Dios. Son dos personas diferentes, pero los dos son Dios. Gloria a Dios. Jesús es Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero Jesús también se muestra como un ser humano. Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3.
3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Así dice el Señor. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, aquí el apóstol Juan lo está diciendo con claridad. Jesús vino en carne. Pero no solo eso, Jesús resucitó en carne. ¿Se acuerdan cuando se presentó ante los discípulos y no estaba ahí Tomás? ¿Y qué dijo Tomás? Si no viera las heridas de sus manos y en su costado la herida de la espada con la cual le traspasaron, entonces yo no voy a creer. Y cuando Jesús se le presentó como espíritu, ya estaba resucitado Jesús. ¿Cómo resucitó? ¿Ah? En carne. Hermanos, estamos hablando de algo real. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, es la base de la fe cristiana. Porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Eso fue lo que dijo Pablo, ¿sí o no? Pero los verdaderos cristianos creemos en este evento histórico, que es innegable, incuestionable e indebatible. Jesús resucitó. ¿Sí o no? Por eso el cristianismo, hermanos, es diferente a otras religiones. Porque nuestro Señor resucitó. Y Él resucitó por sus propios medios y al mismo tiempo por medio del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Aleluya. Nuestro Señor, hermanos, venció a la muerte. Porque Jesús es la vida misma. La tumba de Jesús está vacía. Pero la tumba de los demás líderes religiosos, ahí están sus cadáveres, ¿sí o no? Pero Jesús se levantó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Hermanos, nuestro Señor es todopoderoso. Por eso es importante la doctrina cristológica, para entender quién es Jesús. Y en el versículo que acabamos de leer, está diciendo que Jesús es un ser humano, de carne y hueso. No es un mito, ni una leyenda. Jesús es real y es maravilloso. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero para poder entender la unión hipostática, hay que diferenciar la humanidad y la divinidad de Cristo en una sola persona. Y vamos a comenzar ahora sí de lleno. Número 1, ¿qué es la naturaleza? ¿Ah? Y cuando hablamos de la naturaleza, estamos diciendo que eres, ¿sí o no? La naturaleza define qué eres. ¿Cuál es tu naturaleza? Hermanos, y la palabra naturaleza viene de la palabra griega physis, que significa eso, ¿qué eres? Ejemplo, yo soy un ser humano. Esa es mi naturaleza. Eso es lo que soy. Eso es lo que dice la naturaleza. Y no la puedo contradecir. Yo no puedo decir, hermanos, que soy un águila. ¿Ah? ¿O puedo? ¿Verdad que no? Aleluya. ¿Por qué? Porque esa no es mi naturaleza. Pero esas falsas teorías que dicen que cada quien se puede identificar según le venga en gana. Hermano, a veces yo veo en el internet cosas espantosas, cosas horrorosas. Vi un hombre que se creía un perro dálmata y se puso un traje de dálmata y literal, las personas lo trataban como un perro. Hasta lo sacaban con su correa a pasear, hermanos. ¿Qué les parece eso, hermanos? Hermanos, todo esto es ridículo y absurdo. Los que hacen este tipo de cosas, hermanos, son desquiciados, que creen que son animales. Y no solo eso. El otro día estaba viendo un caso de un hombre que se creía una niña de 12 años. Y quería que se le trate como una niña de 12 años y que se le respete sus derechos. Y este hombre se metía al baño de las niñas. ¿Se imaginan eso?
Estos hombres están locos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Esa es la naturaleza de esos hombres? ¿Ah? No, todo eso es absurdo. Hermanos, la humanidad está de mal en peor. Vuelvo a repetir. La naturaleza define quiénes somos. Y es imposible de ir en contra de lo natural. Y todos tenemos una naturaleza. Tú eres conforme a tu naturaleza. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Número 2. La identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Ah? La identidad es quién eres. La naturaleza dice que yo soy un hombre, un ser humano. Pero mi identidad dice que yo soy Marco Quinteros. Hasta aquí está fácil, ¿sí o no? Ahora pasemos a ver esto en Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Ah? Jesús es Dios, pero también es hombre. Tiene dos naturalezas. Y estas dos naturalezas no son contrarias. ¿Por qué? Porque Dios es completamente contrario. Mejor dicho, Dios no es completamente contrario a lo que somos los hombres. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios en el principio. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Pero esa imagen y semejanza de Dios que teníamos los hombres fue dañado por el pecado de Adán. ¿Se acuerdan, sí o no? Pero Cristo, escuchen bien, Cristo nació sin pecado y jamás pecó. Jesús fue absolutamente libre de pecado. No conforme a la naturaleza humana. Jesús sí tenía una naturaleza humana, pero no caída. No era pecaminosa. Era una naturaleza humana perfecta. Entonces, aleluya, es muy diferente hablar de la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza humana nuestra. Sin embargo, sigue siendo naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús tenía hambre. Jesús tenía sueño. Jesús sentía dolor. Tenía necesidades en su naturaleza humana. Y no solo eso, también Jesús en su naturaleza humana tuvo que aprender cosas. Alguien dirá, pero ¿acaso no es Dios? ¿Acaso no es todopoderoso si Jesús era Dios? Pero estamos hablando de su naturaleza humana. Pero usted dijo que no se puede separar la naturaleza divina de la humana. Sí, es verdad. También dijo que Dios no puede saltar de una naturaleza a otra. No puede saltar de una naturaleza a otra. Sin embargo, cada naturaleza se manifiesta. ¿Por qué? Porque es una naturaleza. Y Jesús tiene dos naturalezas. Fue absolutamente humano en todo sentido. Algunos se imaginan que Jesús, cuando todavía tenía el oficio de carpintero, él decía, hágase la silla. Y ahí se hacía la silla. Ese es un error. Hágase la mesa y de una forma mágica. El martillo se levantaba y los clavos, pa. No. Ese es un error. Jesús tenía que hacer la silla como los hombres. Y agarraba el cerrote, hermano. Agarraba el martillo, los clavos, agarraba la madera, estaba lijándola. Y él tenía que dar la forma de silla, de mesa. Gloria a la madera. Jesús iba al baño como nosotros. Tenía necesidades fisiológicas como nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús era un ser humano. En todo el sentido de la palabra. La única diferencia con nosotros era que su naturaleza no era caída. Pero su cuerpo fue glorificado después de que murió.
cuando resucitó de los muertos. Y aquí podemos ver que hay más diferencias con nosotros. Jesús está en el estado en que nosotros estaremos cuando resucitemos. ¿Reyes? Cuando partamos de este mundo. Entonces Jesús tuvo una naturaleza humana. Jesús no le evitaba. Hijo, anda cuando le decía a María, hijo, ve a la tienda, él no volaba o se teletransportaba. No, no hacía eso. Él caminaba. ¿Por qué? Porque él era un ser humano así como nosotros. Por eso dice, se cansaba. Y a veces del cansancio se sentaba. ¿Por qué? Porque era hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Pero al mismo tiempo, Jesús es Dios. Tiene una naturaleza divina. ¿Rayos? Y aquí es donde comienza el problema y la contradicción. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina tiene muchas cosas contrarias. La naturaleza divina es mucho más grande, tiene atributos y cualidades y una serie de cosas que la naturaleza humana no tiene. Escuchen, la naturaleza divina tiene dos tipos de virtudes o atributos. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Rayos. Escuchen, Dios nos comunicó, rayos, ciertos atributos, los que son comunicables. Por ejemplo, la bondad, el amor, la sabiduría, etc. Son cosas que comparte la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre. Con la diferencia que en la naturaleza de Dios son eternas esas virtudes, pero en la naturaleza humana son limitadas. Pero hay atributos de Dios incomunicables que solo tiene la naturaleza de Dios y no la naturaleza humana. Ejemplo, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia. Y alguien dirá, porque aquí surge una pregunta, ¿Jesús es omnipotente? Sí, en su naturaleza divina, no en su naturaleza humana. Ay, pastor, pero no podemos separar las dos naturalezas. No, no se puede. Pero igual, Jesús sigue siendo omnipotente en su naturaleza divina y no en la humana. Escúchenme bien, las dos naturalezas están en Jesús al mismo tiempo. ¿Cómo? No sabemos. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Hermanos, esta enseñanza, este concepto de la unión hipostática sobrepasa el entendimiento humano. Rayos. De mano van a perder el tiempo todos esos hombres que quieran, yo quiero la revelación completa, no vas a poder. Rayos. No vayas más allá de lo que dice la Biblia. Porque con la Biblia vamos a ver, gloria a Dios, que sí se puede entender la unión hipostática. Pero tengan paciencia. Entonces, Jesús tiene la naturaleza divina y humana. Entonces, Jesús en su naturaleza humana tenía atributos comunicables de Dios, ilimitados. Pero también tenía todos los atributos incomunicables, gloriosos en su naturaleza divina. ¿Difícil de entender? Sí, lo entiendo. Rayos. ¿Quién es Jesús? A ver, hasta aquí les pregunto, ¿quién es Jesús? Sí, pero es un solo hombre. Rayos. Un solo Jesús. No son varios Jesuses. Rayos. No son dos Jesuses. El humano y el divino. No. Es una sola persona con dos naturalezas. Por lo tanto, en Cristo hay dos voluntades. Ay, pastor, me está confundiendo más. Espérense, ahorita la misma Biblia nos va a dar la respuesta a todo esto. Juan, capítulo 6. Ahora sí, hermanos, vamos a usar la Biblia, gloria a Dios, mucho. Así que estén diestros, hermanos. Ya ustedes están diestros.
Juan capítulo 6, versículo 38. Y ahorita vamos a comenzar a entender. Ahorita se nos va a abrir la luz de la unión hipostática. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí vemos que la voluntad de Cristo es la misma voluntad del Padre. Pero, pastor, no, aquí está diciendo que Él está haciendo la voluntad del Padre. Pero yo te pregunto, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué acaso Jesús no aceptó desde antes de la fundación del mundo sacrificarse por la humanidad? ¿Ah? Pues sí, gloria a Dios. Sí. No hay desacuerdo. La voluntad del Padre es la misma. Gloria a Dios. Es la misma voluntad que del Hijo. ¿Por qué? Porque ambos son Dios. Entonces, ¿por qué este versículo dice que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre? Porque aquí Jesús está hablando de su voluntad en su naturaleza humana. Y lo vamos a comprobar. Juan capítulo 10, versículo 18, 17 y 18. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, o sea, de su propia voluntad, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Jesús está poniendo su vida de su propia voluntad para darnos la salvación. Él está entregando su vida. No lo está obligando el Padre, gloria a Dios, sino que Él mismo de su propia voluntad está poniendo su vida. Ahora, para que esto se aclare más, Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Miren lo que dice. Y esta escena es cuando Jesús está orando ahí en el monte Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, ¿se está contradiciendo Jesús? ¿Ah? Porque primero dice, yo pongo de mi propia voluntad mi vida. Pero aquí dice, Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Se está contradiciendo Jesús? No, escúchenme bien. Lo que pasa es que Jesús tiene dos voluntades. Una voluntad divina y una voluntad humana. Y a esto se le llama diotelitismo. Grábense bien eso. Diotelitismo. Y aquí solucionamos el problema de las supuestas contradicciones de Jesús. Porque muchos dicen, si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo hambre? Porque también era 100% humano. Y tuvo sed desde su naturaleza humana. ¿Están entendiendo o no? Hay otros que dicen, si es Dios Jesús, ¿por qué no sabe cuándo va a volver por segunda vez? ¿Ustedes creen que Jesús no sabe cuándo va a volver por segunda vez? ¿Ah? Sabe. En su naturaleza ontológica, en su naturaleza divina, Jesús sabe cuándo volver. Pero en su naturaleza humana, no. ¿Están entendiendo, sí o no? Gloria a Dios. Escuchen. Las dos naturalezas de Jesús funcionan al mismo tiempo. Pero hay algunas expresiones que nos dan a conocer su naturaleza humana y otras expresiones que nos dan a conocer su naturaleza divina. Y en este versículo Jesús está expresando su naturaleza humana. Y aunque era una naturaleza perfecta y sin pecado, tenía temor por lo que le iba a acontecer. Él sabía que en esa cruz iba a morir y no era fácil, porque él sabía que lo iban a azotar, lo iban a escupir, le iban a poner esa corona de espinas, le iban a clavar los pies y las manos con clavos, le iban a traspasar en el costado. Alguien dirá, pero es Dios Jesús, ¿acaso no es Dios? Es todopoderoso, sí, pero escuchen, lo que fue torturado no fue su naturaleza divina, sino que fue torturada su naturaleza humana. Eso quiere decir que sufrió como cualquier ser humano sufriría. Y es ahí donde muchos no pueden entender
las dos naturalezas en una sola persona. Gloria a Dios. Hermanos, escuchen muy bien. Solo entendiendo estas dos naturalezas en una sola persona, podremos entender esas supuestas contradicciones que existen en Cristo. Por eso, acuérdense de este término, diotelitismo. Dos voluntades en una sola persona. Jesús tiene dos voluntades, rayos, una divina y otra humana. Hermanos, la voluntad divina siempre es coherente con la del Padre. Y la voluntad humana, aunque es santa, no siempre fue coherente con la voluntad del Padre, mientras estuvo aquí en la tierra. Ahora que Él ya ascendió, rayos, sí, es coherente a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana de Cristo fue glorificada y cambió la naturaleza humana, rayos, que tenía aquí en la tierra, por esa nueva naturaleza también humana, pero glorificada. Rayos. Ahora, esa voluntad humana que está allí en el cielo de Jesús es acorde a la voluntad del Padre. Y asimismo pasará con nosotros cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Serán acordes con Dios y su voluntad. Hermanos, no iremos allá al cielo a contradecir a Dios como lo hacemos aquí en la tierra. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Ay, Señor, ¿por qué yo me enfermo y este no? ¿Por qué este lo bendices y a mí no? ¿Por qué este tiene caso y yo no? Así somos en esta tierra, ¿sí o no? Pero cuando estemos allá en el cielo, nuestra voluntad será acorde a la voluntad de Dios. Porque ahí entenderemos su visión, su voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Seguimos. Dos naturalezas en una sola persona. Y esto crea mucha confusión, ¿sí o no? Y surgen muchas preguntas. La primera, ¿murió Dios en la cruz? Y esto parece una confusión porque Dios es la vida misma. ¿Puede morir Dios? Otra pregunta, ¿Dios sufrió por nosotros? Otra pregunta, ¿Dios derramó su sangre por nosotros? Y la más controversial, ¿María es la madre de Dios? ¿No? Y vamos a tratar de responder a estas preguntas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a ir viendo la unión hipostática. Es maravilloso, hermanos, esta enseñanza. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, aquí está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, aquí hay varias palabras que van a ayudarnos a responder todas esas preguntas que acabamos de hacer. La primera, la frase es la imagen misma y la segunda es la palabra sustancia. Comenzamos con la primera. La frase, la imagen misma, viene de la frase griega carácter y significa de lo mismo. Significa es lo mismo. Es decir, no hay diferencia, es la misma cosa. Esto en el español, hermanos, no tiene forma de traducirse. Pero aquí, en el griego sí. Y es la interpretación que está dando, es lo mismo. Jesús y el Padre es lo mismo. Son iguales. ¿Están entendiendo? Y lo vamos a comprobar. Juan, capítulo 1. Pero señalen Hebreos. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio, en la eternidad pasada, ¿quién estaba ahí? Jesús. Diferente. Otro que estaba con Dios, pero era igual a Dios. ¿Cómo expresamos esto en español? No se puede. Y es lo mismo que expresa la palabra carácter. Jesús es lo mismo que Dios. Jesús es igual a Dios. Luego está la palabra sustancia. Y esta palabra sustancia viene de la palabra griega hypostasis. Y de aquí surge la palabra hipostática. Y significa lo que realmente existe bajo cualquier apariencia, realidad, naturaleza, esencia, respecto de la naturaleza de Jesús. Aleluya. Escúchenme bien. Cristo es de la misma sustancia, hipóstasis, que el Padre. Es igual al Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Pero son dos personas diferentes. Y lo dice el mismo versículo de Hebreos, que Jesús es una persona, se sentó a la diestra de la majestad, es decir, al lado derecho del Padre. Los dos son Dios, son iguales, son los mismos, gloria a Dios, aleluya, pero son dos personas diferentes. ¿Cómo expresamos eso? Difícil, ¿sí o no? Entonces aquí el escritor de Hebreos no está hablando, mejor dicho, aquí Hebreos nos está hablando de la sustancia y de la esencia de Cristo como Dios. Jesús no dejó de ser Dios para volverse hombre. Escuchen, dejar de ser Dios no es posible. Les voy a hacer una pregunta. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Ah? Sí. Hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces no es Dios todopoderoso. No. Dios sigue siendo todopoderoso. Pero hay cosas que no puede. Pero no tiene sentido. Si es todopoderoso, Él pudiera hacerlo todo. Sí, pero escuchen. Es imposible pensar que Dios pueda hacer algo en contra de su naturaleza. Ejemplo. ¿Ustedes creen que Dios pueda mentir? No. Es imposible que Dios mienta. Por eso les dije que hay cosas que Dios no puede hacer, pero sigue siendo todopoderoso. Porque Él nunca va a ir en contra de su naturaleza. Para los ateos que dicen que Dios no existe porque pasan muchas cosas malas en el mundo, escuchen. El mal no existe en sí mismo. El mal es la ausencia de la perfecta voluntad de Dios, de los preceptos de Dios, de lo que es correcto según lo escrito. Ahora, no confundamos la voluntad decretiva, lo que Dios decretó y ordenó desde antes de la fundación del mundo. Eso se cumple. Gloria a Dios. Se va a cumplir. ¿Para qué? Para que le obedezcan. Gloria a Dios. Eso se va a cumplir. Y para los que obedecemos, hermanos, será un maravilloso final. Gloria a Dios. Así que esa es la voluntad decretiva de Dios. Entonces, por esta lógica podemos asegurar que Dios no puede dejar de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios. Jesús es Dios y siempre fue Dios y siempre será Dios. Aleluya. Escúchenme bien. Desde el momento de su concepción en María, Jesús seguía siendo Dios. Cuando estaba en la cruz, Jesús seguía siendo Dios. He escuchado a muchos predicadores que dicen que cuando Jesús estaba en la cruz, Él se convirtió en el pecado.
Hermanos, y esa es una herejía. Jesús nunca pecó. Noten la diferencia. Jesús pagó por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, que es muy diferente. Pero Él nunca fue pecado. ¿Están entendiendo? Jesús no se divide en dos personas. Tampoco dejó de ser humano. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Miren lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y quiero rescatar la palabra Señor. Esta palabra viene de la palabra griega kurios y significa supremo en autoridad. Significa Dios. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Tiene Dios sangre? ¿Ah? No. La sangre derramada en la cruz era parte de la naturaleza humana de Cristo. Y en este versículo nos hace entender que Dios se sacrificó y que la sangre era de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca separa la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. Jamás. Entonces, no está mal dicho ni mal traducido. Por eso dice este versículo que Dios derramó su sangre. Eso es correcto. Tampoco está mal dicho decir que Dios murió por nosotros. Ah, pastor, pero Dios no puede morir porque es Dios. Sí. Sin embargo, el que estaba en esa cruz era Dios. ¿Sí o no? Jesús muere en su naturaleza humana, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso técnicamente Dios murió en la cruz, aunque es imposible que Dios muera. ¿Contradicción? ¿Ah? No hay contradicción. Tenemos que entender que Cristo tiene dos naturalezas. Y aunque son diferentes, no se pueden dividir. Son inseparables. Por eso decir que María es la madre de Dios no está mal. Pero no en un sentido ontológico. Es decir, no en el sentido en que María dio origen a la naturaleza divina de Jesús. No. Porque en ese caso Dios no sería Dios. María es la madre de Dios en el sentido económico. Es decir, María es la madre de Dios cuando se hace hombre. Pero esto no le da ninguna autoridad a María sobre Dios. Y esto tampoco nos lleva a adorar a María, ni orar a María, como dicen los católicos. Ah, es que Jesús es el hijo de María y los hijos tienen que obedecer a los padres. Así que pídanle a María para que María le dé orden a Jesús. Esa es una herejía, porque ella no es la madre de Dios en el sentido ontológico, sino en el sentido económico, cuando ella da luz al Mesías, hecho hombre. Por eso Dios no obedece a María, porque si así fuera, entonces María sería Dios. Hermanos, tengan cuidado, por eso los cristianos no debemos orar ni pedir nada a María. Gloria a Dios. Escuchen. No hay registro en la Biblia que muestre que los apóstoles o los discípulos oraban a María. Tampoco hay un mandamiento para que oremos a María. No hay. Pero sí se enfatizó cuando este Theotokos, ¿qué es Theotokos? Madre de Dios, eso significa. Se institucionalizó en el concilio de Éfeso. Fue porque estaban luchando contra el nestorianismo. Y el nestorianismo quería hacer creer que Jesús era diferente en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. O sea, estaban dividiendo las dos naturalezas de Jesús. Y cuando intentaron luchar en contra de esta herejía, afirmando que Jesús es una sola persona con dos naturalezas inseparables, se tenía que llegar obviamente a la conclusión de que María dio luz a Dios. Hermanos, lo malo que en las prácticas que tenían los efesios adoraban a la diosa Diana.
Y se aprovecharon de eso para hacer un festín para María. Y cantarle a María, pedirle, orarle a María, y de esa forma endiosarla hasta el día de hoy. Por eso la gran mayoría de los cristianos protestantes no afirmamos el Theotokos, aunque técnicamente sabemos que María era la madre de Dios. Pero al mismo tiempo no proclamamos eso. ¿Por qué? Para evitar confusión. Pero si ustedes ven los escritos de Lutero, de Calvino, de Wycliffe, ellos sabían que María era la madre de Dios. En un sentido económico, Jesús era completamente Dios. Y eso tiene un problema. Decir que María no es la madre de Dios es una herejía. Es separar la naturaleza humana de la naturaleza divina. Y eso no podemos hacerlo. Porque si hacemos eso, nos volvemos unos herejes. Miren lo que dice Colosenses 2:9, para que se aclare aún más esto. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice. Porque en Él, refiriéndose a Jesús, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y miren cómo Pablo une lo corporal con la deidad. En Jesús, en su cuerpo humano, corporalmente, físicamente, habita la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios. Es que no podemos separar las dos naturalezas de Jesús. Entonces, hermanos, sabemos los problemas que trae el Theotokos. Yo entiendo por qué lo evitamos los cristianos, pero cuando estudiamos teológicamente, tenemos que afirmar que ese niño que dio luz, María, era Dios. ¿Sí o no? Seguimos. También es correcto decir que Dios murió por nosotros. En su naturaleza humana de Jesús. En la naturaleza humana de Jesús. No en su forma ontológica. ¿Están entendiendo, sí o no? También es correcto decir que Dios dio su vida por nosotros. Obviamente, vuelvo a repetir, en la naturaleza humana de Cristo. También es correcto decir que María es la madre de Dios en la naturaleza humana de Cristo. Lo que no es correcto es el Cristotokos. Es decir, ¿qué significa Cristotokos? Afirmar que María dio a luz solamente a Jesús y no a Dios. Eso sí es una herejía. ¿Por qué? Porque eso sería afirmar que Jesús adquirió después su naturaleza divina. Y eso no es posible ni bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús adquirió después su naturaleza humana. No, no dice. O mejor dicho, su naturaleza divina. No dice. No hay. Jesús nació como hombre y después adquirió su naturaleza divina. No existe eso. Jesús nació siendo Dios. Por eso el Cristotokos, hermanos, madre de Jesús y no de Dios, eso sí es una herejía. El Theotokos no. María fue la madre de Dios. En el sentido económico, no en el sentido ontológico. Pero lastimosamente muchos cristianos no entienden esto, porque hay mucha ignorancia dentro de las iglesias. Porque los pastores se ocupan, hermanos, por meter dentro de la iglesia el sensacionalismo. Gloria a Dios. A los cristianos Dios le gusta más lo oculto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, gloria a Dios, en el infierno está el Chavo del Ocho. Uy, hermanos, ¿cómo les encanta eso? ¿De cómo saben? Es que una hermanita dio su testimonio que Dios lo llevó al infierno y en el infierno vio al Chavo del Ocho. Y la gente, se apasiona por eso. Tomen esta invitacioncita, vamos a tener una campaña en contra de Halloween. Y no predican la Biblia, meten sensacionalismo.
Y ponen los testimonios de los hombres, de esos mentirosos que dicen que han ido al infierno, y les ponen nombres a los demonios, y la gente está embobada con eso. Y te invitan. Pero no predican la palabra de Dios. No predican la Biblia. Pero los que conocen la Biblia bien reciben esas invitaciones y no les enseñan, no les corrigen. Pero ya sabes que eso es pecado, lo enseñamos en la tetrología. Tienes que predicar y enseñarles que este púlpito, hermanos, no es para hablar, hermano, de testimonios de hombres, no es para hablarte de mi vida, no es para hacer un sensacionalismo, hermanos, de las cosas apocalípticas o del infierno, del diablo y sus demonios. No es para eso. Aquí estamos para predicar la palabra de Dios. Y muchos no entienden esto. Por eso muchos se callan, porque no entienden. Y ellos mismos están confundidos. Y qué pena que no conozcan a su Señor. Ahora, algunos otros se callan para no causar confusión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos son ignorantes. Y si les enseñamos esto, no van a poder entender. ¿Sí o no? Pero ahora saben que no se puede dividir la naturaleza de Cristo. Y para que no haya tanta confusión en este asunto, escúchenme bien, yo creo que lo mejor sería decir que María es la madre de Jesucristo, que es Dios. Y no decir que María es la madre de Dios, porque esto causa confusión. Aleluya. Mejor es decir, María fue la madre de aquel que nació siendo Dios. Así evitaríamos las confusiones de ambos lados. ¿Están entendiendo? Algo muy importante. Por favor, y quiero que estén atentos. Jesús jamás dejará de ser hombre. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Escuchen, escuchen, y quiero hacer una corrección aquí. Cristo no es completamente hombre y completamente Dios. Eso sería una contradicción. Nada puede ser completamente una cosa contraria a la otra. El término correcto es: Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Este es el término más exacto para evitar confusiones de las cuales pueden surgir herejías. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Así dice el Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Ah? ¿Para qué Dios se hizo hombre? ¿Ah? ¿Para qué? Escúchenme bien. ¿Acaso Él no tenía los recursos para salvarnos sin necesidad de hacerse hombre? ¿Lo podía hacer, sí o no? ¿Sí? Porque Él es Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hermanos, escuchen. Dentro de la tradición judía, hay una figura que se denomina el Goel. Y cuando una viuda quedaba sin parientes cercanos, quedaba desprotegida. ¿Por qué? Porque su esposo había muerto, sus hijos habían muerto y quedó solita. Aleluya. Y las riquezas de su marido no sería para ella. Y así como en el caso de Ruth, necesitaba un Goel. Y el Goel era un redentor. Y ese Goel debía ser de la familia, para que los bienes quedaran en la familia. No podía ser un extraño, no podía ser un extranjero. Tenía que ser de Israel y de la familia del esposo que había muerto. Por eso el Goel de Ruth fue Boz, porque era pariente de Alimelec, papá de Malón, esposo de Ruth. Ahora, escuchen. Por eso era necesario que Dios sea de la familia humana, para redimir
lo que los humanos habíamos perdido, el control y el dominio que Dios nos había entregado a través de nuestro padre Adán, que él perdió por la caída y el pecado. Por eso era necesario que viniera alguien de nuestra propia familia. Por eso Dios tenía que ser humano. Tenía que ser como nosotros. Y eso es lo que dice este versículo. Él se compadece de nosotros. Y cuando la Biblia dice que Él se despojó, hermanos, no significa que dejó de ser Dios. No significa que dejó su divinidad allá en el cielo. No. Lo que quiere decir es que dejó su gloria. Dejó de estar allá en su trono donde gobernaba el universo para hacerse el ser más pequeño e inofensivo de la creación. Se hizo un bebé humano. Vino como un humano, indefenso. ¿Han conocido algo más indefenso que un bebé? ¿No hay? Gloria a Dios. Y esto es lo que tienen que entender, hermanos, los cristianos. El ser más poderoso, el ser más maravilloso, el ser más majestuoso del universo, se convirtió en un bebé. Y nació humilde en un pesebre y fue pobre. Se despojó de su gloria. Gloria a Dios. No de su divinidad, no de su deidad. Gloria a Dios. Y Él vivió entre los hombres para vivir la experiencia y desde la experiencia mostrarnos el camino. Por eso no podemos decir, ay, Dios no sabe lo que yo vivo, porque Él nunca pecó. Es verdad, Jesús nunca pecó. Pero escúchame bien, Jesús sufrió las consecuencias del pecado de la humanidad. ¿Dónde, pastor? En la cruz del Calvario. Por eso no podemos decir, ah, Señor, tú no sabes lo que sufrí por lo que me hizo mi marido. Era un borracho, venía, me golpeaba, me pateaba, me maltrataba. Hermanos, ¿qué no le hicieron mucho peor a Jesús? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Le puñeteaban en la cara con puño cesado. No lo vemos, no lo detalla la Biblia, pero podemos suponer que Jesús como ser humano, cuando le daban un golpe, el ojo se le amoretó, se le hinchó. ¿Quién sabe? Tal vez le dislocaron la nariz. Tal vez, gloria a Dios, aleluya, tenía hinchada toda la cara, todas las mejillas por los golpes que recibía. Jesús lo sufrió todo. No hay sufrimiento, gloria a Dios, que ustedes o yo suframos más de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No existe. Ah, es que Jesús no sabe lo que es ser madre soltera. Pero quiero decirles que Jesús fue como un papá, cabeza de familia, de su mamá y de sus hermanos. Jesús murió muy joven. Perdón, José murió muy joven. Y Jesús, como el hijo mayor, tenía que cuidar de su mamá, de sus hermanos, y responder por ellos trabajando. Gloria a Dios. Y lo hizo hasta sus 30 años. Entonces no me digas que Jesús no sabe, gloria a Dios, lo que es ser cabeza de familia. Él lo sabe. Alguien dirá, Jesús no sabe lo que es trabajar todos los días. ¿Qué? Jesús trabajó todos los días por su familia. Jesús sufrió hambre, sufrió sueño, sufrió sed. Ah, no, es que Jesús no sabe lo que es estar enfermo. La Biblia dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él llevó todos los dolores de cada uno de nosotros. Jesús lo experimentó. Gloria a Dios. Y cada hueso, cada músculo, gloria a Dios, sintió el dolor de las enfermedades de toda la humanidad. Cada parte del cuerpo de Jesús sufrió. Por eso no importa la enfermedad que tengas. Jesús sabe lo que es tener una enfermedad, el dolor de una enfermedad.
Ah, es que a Dios no le humillaron, como a mí me humilla mi jefe. Y tengo que ir a rogarme cada vez por trabajo y me tratan como si fuera una basura. ¿Mm? A Jesús lo humillaron más. Siendo Dios el Todopoderoso, gloria a Dios, lo desnudaron. Gloria a Dios. Él murió desnudo, lo despojaron, ahí murió desnudo. No como nos muestran en las películas, ahí con un tapazabos. Lo desnudaron, él estuvo completamente desnudo, lo humillaron. Por eso no importa cuánto te han humillado a ti. Gloria a Dios. Jesús lo experimentó, él sabe lo que es la humillación. Por eso Jesús no es un Dios alejado de nuestros dolores o de nuestros sufrimientos. Jesús es un Dios que se hizo hombre para experimentar lo que tú y yo vivimos. Ah, es que Jesús nunca se casó y nunca experimentó lo que es tener una esposa malagradecida. ¿Qué? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Quiero recordarte que la esposa de Jesús es la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? Malagradecida, infiel. ¿Sí o no? Él lo sabe todo, él lo experimentó todo. Y Jesús sigue amando a esa esposa. La cuida, la protege y la está transformando para sí mismo. Ah, yo sé lo que Jesús no experimentó. Tener una esposa que no quiere tener intimidad con uno. ¿Seguro? Escuchen, la intimidad entre la pareja solo es una tipología de la intimidad que debemos tener con nuestro Creador. Ser uno con nuestro Dios. Y unirnos en amor eterno. En una unión entre Cristo y la iglesia. Y Jesús sabe lo que significa que su esposa no quiera tener eso. Gloria a Dios. No importa el problema que tengan ustedes, hermanos. Cristo lo vivió todo. Por eso nadie tiene excusa. Y aunque Cristo lo experimentó todo, lo sufrió todo, no pecó. Ah, es que es Dios, por eso no pecó. Sí, pero Él era hombre. Este es el meollo de este mensaje, de esta enseñanza. Jesús era Dios, pero era completamente hombre. Un ser humano así como tú y yo. Jesús no entiende que tú peques. Lo que Jesús entiende es que estás en una naturaleza pecaminosa y sabe que vas a pecar. Pero Jesús te ayuda a vencer cualquier pecado. Hermanos, y no hay pecado que te pueda vencer si eres un verdadero cristiano. Porque Jesús venció todos los pecados. ¿Dónde, pastor? Allá en la cruz del Calvario. Y por consecuencia, no hay excusa para seguir pecando. Porque hay muchos cristianos que otra vez lo mismo y siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. Ya están viejitos y siguen pecando. Quiero recordarte que Jesús venció por ti y por mí. Ya no podemos estar como los del mundo. Ay, es que no puedo dejar este pecado. No, pregúntate qué está pasando contigo. Ya no eres esclavo del pecado. Por eso somos inexcusables delante de Él. Hermanos, tenemos un Dios que se compadece de nosotros, porque Él lo experimentó todo, pero no pecó. Jesús sabe lo que sientes. Escuchen, esto es muy importante. El hecho de que Jesús no pecara no significa que Jesús no sintiera. Jesús en su naturaleza humana sentía. Él sintió miedo por el dolor que le causaría la cruz. Cristo en su naturaleza humana sintió decepciones, se airó. Cristo en su naturaleza humana sintió todo lo que los hombres sienten. Por eso nos entiende Jesús. No es un Dios alejado de su creación. Ah, ustedes tienen que ser santos porque yo ya les demostré que sí se puede ser santos. No, Jesús no es así. Jesús lo vivió y nos dio la victoria
sobre el pecado. Ahora Él entiende y conoce nuestra naturaleza. Por eso, hermano, cuando ustedes oren, cuéntenle a Dios sus necesidades, sus luchas. No hagan, ya se los he dicho, no hagan vanas repeticiones, por favor. No repitan lo que repite tu pastor. Esa también es una herejía. Hermanito, repite lo que yo veo. Eso es una herejía. La oración sale de lo más profundo del corazón. Te humillas delante de Dios. Y si tú crees que Él es real, tú le vas a hablar, así como tú hablarías conmigo, así como tú hablarías con tu esposo, con tu esposa, así como tú hablarías con tu hijo, con tu hija, o con tu papá, o con tu mamá. Gloria a Dios. O tú vas a hablar con tu papá lo mismo cada día, ¿ah? O con tu mamá, con la misma charla todos los días. No, gloria a Dios, porque hay tantas cosas que le tienes que contar a tu esposa. Mi amor, hoy día me fue esto y me fue mal esto y me pasó esto, mira, ay, me equivoqué en esto, hasta pequé, mi amor, ay, Señor, ayúdame. Pero te imaginas cada día y con tu recitación ante tu esposa, ay, sácate de aquí, te va a decir. ¿Sí o no? Cuéntale. Dile, tú lo sabes, tú lo viviste. Tú eres el único en el universo que sabes lo que siento. Por eso tú eres el único que me puede ayudar. Háblale. Y esto es lo maravilloso que podemos aprender de la unión hipostática. Ya para terminar, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Él se humilló más de lo que ustedes o yo vamos a humillarnos en cualquier momento de nuestras vidas. Por eso, nadie será más enaltecido que Él. Por eso Él es digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser proclamado. Gloria a Dios. Porque dejó, gloria a Dios, todos los privilegios que Él tenía como Dios. No dejó su divinidad, vuelvo a repetir. No dejó su deidad. Pero sí dejó, gloria a Dios, los privilegios que tenía allí de gobernar al universo, a todo el mundo. ¿Entendieron? Espero que sí. Ahora ya conocen las dos naturalezas de Jesús. Ahora sí, esto tienen que transmitirlo a otros. No se queden callados.